Hola, mi compañero Freddy Rondón y mi persona, Yubilur Sandoval, desarrollaremos el tema validez y confiabilidad. Medición. Medición es el resultado de la acción de medir. Es contar, es comparar un patrón seleccionado con un objeto, una unidad con otra, es dar valor a un objeto. La medición es importante en la investigación, ya que indica realmente la validez y la confiabilidad de un instrumento al momento de aplicarlo a una variable. Validación. La validación es un proceso metodológico que intenta controlar variables confusas, controlar sesgos, generar el mejor proceso estándar e interpretar de la manera más conveniente los procedimientos realizados. Ahora bien, validez se define como el grado en que un instrumento realmente mide la variable que se busca medir. Entre los tipos de validez se encuentran la validez de contenido, la validez de criterio y validez de constructo. Validez de contenido. Esta se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa el concepto medido. Un instrumento de medición debe tener representados todos los ítems del dominio de contenido de las variables a medir. La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándola con algún criterio externo. Este criterio es estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Entre los resultados del instrumento de la medición se relaciona más al criterio. La validez del criterio será mayor. Validez de constructo. Esta aplica el método teórico empírico que subyace a la variable de interés. Es posiblemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente, y corresponde a los conceptos que están siendo medidos. Otra condición que debe cumplir un instrumento de medición es la confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o a los mismos individuos u objetos producen resultados iguales. Como ejemplo podemos hacer referencia de esta definición anterior. Si quisiera medir en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados centígrados y un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5 grados centígrados, 3 minutos después se observaría nuevamente y este indicara 40 grados centígrados, entonces estaríamos diciendo que el termómetro no es confiable, ya que su aplicación repetitiva producen resultados totalmente distintos. ¿Cómo calculamos la confiabilidad o la fiabilidad de un instrumento? Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa una máxima confiabilidad. Cuando más se acerca el coeficiente a 0, mayor sería el error que se estaría cometiendo en el momento de la medición con el instrumento. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son primero la medida de estabilidad. En esta se traduce la confiabilidad por el test de Rested. En segundo lugar, el método de formas alternativas o paralelas. En el tercer lugar tendríamos el método de mitades partidas llamado Split-Harvest y un cuarto sería la medida de consistencia interna. En relación a la medida de estabilidad o confiabilidad por el test Rested, en el procedimiento del test Rested, un mismo instrumento de medición se aplicaría 2 o más veces
a un mismo grupo de personas después de cierto periodo, si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. La pregunta que estaríamos respondiendo cuando se aplica esta medida sería si los individuos contestan de una manera similar a un mismo instrumento si se le administra 2 veces. Desde luego el periodo entre las mediciones es un factor a considerar, ya que si el periodo es largo y la variable es susceptible a cambios, ello pueda confundir la interpretación del coeficiente de fiabilidad obtenido por ese procedimiento. Y si el periodo es corto, las personas pueden recordar cómo respondieron en la primera aplicación del instrumento para aparecer como más consistente de lo que en realidad no lo es. El segundo método sería las formas alternativas o paralelas. En este esquema no se administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones equivalentes de este. Las versiones casi siempre son 2. Son similares en contenido, instrucciones, duración y otras características, y se administran a un mismo grupo de personas simultáneamente o dentro de un periodo relativamente corto. El instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es positiva de manera significativa. El método de mitad de partida, en este caso tenemos el split harvest. Los 2 procedimientos mencionados anteriormente requieren cuando menos 2 administraciones de la medición en el mismo grupo de individuos. En cambio, el método de mitades partidas necesita solo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de ítems o reactivos se divide en 2 mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones en los resultados de ambas pruebas. Usualmente el instrumento aplicado por esta metodología se divide en ítems impares y ítems pares. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de las 2 mitades deben de estar muy correlacionadas. En relación al último, que sería la medida de coherencia o consistencia interna, estos son coeficientes que estiman la confiabilidad, y ellos son 2 que usualmente se observan: el alfa de Cronbach y los coeficientes KR20 y el KR21, que son de autoría de Cuda y Richardson, fueron propuestos por allí en el año de 1937. El método de cálculo en ambos casos requiere una sola administración del instrumento de medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 2 partes los ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente y posteriormente se interpreta. De manera que si obtenemos un valor entre los 0,25 en la correlación o coeficiente, esto implicaría o indicaría baja confiabilidad del instrumento. Si el resultado está alrededor de los 0,50, la fiabilidad es media o regular. En cambio, si supera el 0,75 es aceptable, y si es mayor de 0,90, la confiabilidad del instrumento es bastante elevada. En conclusión, podemos decir en relación al tema de los instrumentos para recabar la información que ellos representan una importancia altamente significativa, ya que al cumplir con principios de validez y confiabilidad aseguran al investigador obtener resultados fidedignos en su investigación.